cárcel o fuera, cárcel o fuera. Así se fueron toda mi generación hasta que me llegó mi turno. Me llamaron por teléfono un día, muy surreal. Yo estaba en mi casa y una llamada de un número desconocido. Y cuando oigo y me dicen, pasaporte o cárcel. Y yo, ¿pero quién tú eres? ¿Qué estás hablando? Es que pasaporte o cárcel. Y claro, por supuesto, pasaporte. Y por eso es que estoy aquí hoy sentado. Te dan el pasaporte, ya te has convertido en un problema. Ven que por mucho que te interroguen vas a seguir escribiendo, y deciden eso, pues que te marches, ¿no? Creo que tienes 30 años en ese momento. No, 33. 33 años. 33. Lo que pasa a partir de ahí lo cuentas en el libro Aterrizar en el Mundo, que yo lo recomiendo mucho porque es que es de película, ¿no? O sea, que es la historia de alguien que no ha salido nunca de Cuba y aterriza en el mundo, o sea, como un extraterrestre, ¿no? Y ese libro se lee pues como una crónica increíble, ¿no? Llegas a España, es 2022, creo, y tus primeros días los describes como si estuvieras conmocionado, ¿no? Eres casi un zombie, o sea, bueno, yo paralizado. Total. Pues escribes muy bien, ¿no? Casi te atropellan, estás como... Dices, ¿pero qué es esto, no? ¿Esto existe, no? Todo esto que estoy viviendo. Cuenta un poco tu sensación cuando de repente llegas a España y ves que todo es completamente diferente a como lo has vivido en Cuba. Sí, a mí me pasó que, claro, yo llego y estoy en ese estado de shock, de conmoción, y tengo una llamada porque está a punto de salir La Isla Oculta, que yo la había escrito en Cuba, y tengo una llamada con mi editor y me dice, bueno, ¿y cómo van estos primeros días y tal? Y le cuento todo eso y me dice, pero tienes que escribir esto. Otro libro. Tienes que escribir esto. ¿No? Entonces, por eso es que escribo el epílogo de La Isla Oculta. Emilio o no? No, ese fue Javier. Vale, Javier Lafuente. Hablamos de Libros del Caos. Sí. Y luego se convirtió en el libro, ¿no? Pero claro, es que esa es la diferencia de Cuba y otro... Yo le explico a la gente que incluso cuando quieren equiparar, por ejemplo, el caso nicaragüense, el caso venezolano o otros montones de lugares a Cuba, y es la diferencia, porque en esos otros montones de lugares, por ejemplo, el capitalismo está por ahí, hay internet, incluso hay represión, pero la gente se puede postular, hay partidos políticos, hay oposición, hay periodismo independiente. En Cuba no hay nada de eso, ¿no? Para no hablar de la parte material. Entonces yo aterrizo aquí y de pronto, por primera vez en mi vida, me doy cuenta de que existe un carril bici. Yo recuerdo, tengo la sensación de ver por primera vez los patinetes eléctricos, y yo decir, ¿pero qué es esto? Es decir, estoy en Marte, que yo decía, pero esto que está en el libro contado. Sí, pero ¿cómo la gente va? Porque en Cuba eso se llama carriola, pero claro, la gente va arrastrando los pies, empujándolos, ¿no? Y cuando yo vi que eran eléctricos, digo, ¿pero esto qué cosa es? Y claro, yo caminaba sin saber que había carriles bici y todo el tiempo me arrollaban. Y también tengo la sensación, recuerdo muy vívido, de ir caminando y cuando veo que las puertas de las farmacias se abrían o de los lugares yo iba a entrar y se abrían solas las puertas. Yo decía, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, claro, en Cuba el invierno es de 20 grados. Y llego aquí en enero, tengo que comprarme abrigo, nunca había tenido abrigo en mi vida. Y claro, me dice, bueno, tienes que ir, y voy al Corte Inglés por primera vez. Claro, yo salí corriendo de allí porque me abrumaba tanto aquí. No, que mira este abrigo, mira, yo no sabía qué escoger. Decenas, cientos pasé de abrigos. De no tener nada a tener 19 opciones. Entonces le tenía miedo a las tiendas. Yo recuerdo que el momento que llegaba el momento de la semana de hacer la compra, y para mí era una tortura, porque claro, llegaba y decía, ¿pero qué queso compro? Claro, pasas de no tener queso a tener queso azul, queso... No, entonces era una abrumación. Claro, te bloquea. Absolutamente. El tener tantas opciones. Absolutamente. Entonces, claro, fue un golpe demasiado, y bueno, más todo lo otro, ¿no? Más todo la carga mental de llegar a, bueno, siendo un exiliado, que hay una diferencia entre ser un exiliado y ser un migrante, ¿no? Hay una diferencia como muy notable, porque es como que uno habita un otro tiempo, absolutamente. Entonces fue como muy conmocionado, viví todo eso muy conmocionado y dije, tengo que escribir todo esto ahora porque cuando pase, ya no ni siquiera un año, unos meses, esto va a ser una normalidad. Lo normal. Y yo voy a ver esto con todos los ojos normales. Y claro, yo
leo ese libro hoy algunas veces porque no lo suelo releer. Y claro, me da incluso nostalgia de aquel que fuiste. Claro, de decir, no, mira lo que yo era. Ese extraterrestre que estaba perdido, ¿no? Cuentas que coger el metro se convierte en un desafío. Me acabo de acordar de otro momentazo. Eso sí fue uno de los primeros días. Claro, yo nunca me había montado en un metro. Llego y me dice, no, me quedo con un escritor cubano y tal. Y me dice, no, ven a mi casa. Y claro, yo nunca había entrado en el metro. Y de pronto digo, bueno, ¿y cómo se pasa por aquí? Hay una escena de eso en el documental, ¿no? Que yo no sé por dónde meter la tarjeta, la máquina traga la tarjeta, yo empiezo que me mete una mordida, entro, después bajo, no sé para dónde coger. Bueno, salí y tuve que coger un taxi y tal. A la vuelta dije, regreso caminando. Él me dice, no, pon la dirección en Google Maps. Claro, yo no sabía que era Google Maps. Y claro, para mí, poner el muñequito en su sitio, el muñequito de Google Maps, yo parecía una persona que tenía problemas, ¿no? Un discapacitado mental, porque claro, estaba en medio de la calle con el teléfono y me giraba para acá y el muñequito iba para allá. Caminaba para allá y el muñequito iba para allá. Iba a cruzar la calle y el muñequito iba para allá. Yo decía, Dios santo, ¿pero qué cosa es esto? Una cosa como... ¿Y alguien te vino a ayudar o algo? Bueno, a veces uno... No, eso es la otra cosa del capitalismo, ¿no? Que eso te pasa en Cuba. Y claro, tú puedes pedir auxilio, tú llamas a alguien se detiene, te ayuda. Pero claro, aquí todo el mundo va a lo suyo, nadie te mira, sí. Todo el mundo va rapidísimo. Yo decía, pero otro momento, claro, un momento de cruzar la avenida, era como yo ver las películas y decía, wow, claro, es cierto, no es ficción. Claro, ese momento de cuando ponían las películas, los cruces de Woody Allen en Nueva York y tal, y de pronto yo estaba en Plaza Cataluña y venía ese montón de gente caminando. Yo no sabía qué hacer. Yo digo, bueno, ¿y pues dónde cojo? Y yo digo, bueno, ¿y qué pasa por el medio de todo eso? Y llegó un momento donde disfrutaba eso, como si fuera un niño. Voy a meterme a cruzar un semáforo para cruzarme con la gente, como si fuera una batalla de peces. No, fue muy heavy. ¿Y cuánto te costó un poco estabilizarte en toda esta situación? ¿Cuándo empezaste a sentirte medio a gusto? Bah, yo no creo que todavía esté a gusto. Ni siquiera, ¿no? Ya has pasado ya 4 años. Uno, claro, ya yo sé moverme en metro, ya que se abre una puerta no me sorprende, ya... Vas al supermercado. Voy al supermercado solo, tranquilo, el capitalismo se ha apoderado de mí. Sí, aunque hay cosas que todavía no entiendo y algunas lógicas que de pronto digo, no, esto es una trampa, claro, él me está diciendo esto para que yo consuma más, ¿no? Claro, esa porque cosa... Eso es una de las cosas que cuentas en el libro que te sorprendió más, ¿no? Que todo está en venta. Sí. Incluidos nosotros mismos, ¿no? Es decir, eso fue un shock para ti, el hecho de que estemos bombardeados constantemente, empujados a consumir incluso aquello que no necesitamos. Es que en Cuba no hay publicidad ni propaganda. La única que hay es la política asociada al régimen. Sí, patria o muertes venceremos, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Sí, pero no hay Coca-Cola. Pero no hay Coca-Cola. Entonces, claro, yo recuerdo cuando yo llegué a Barajas, porque hice escala allí para ir a Barcelona, y ver la primera publicidad de un perfume, y era como, wow, ¿y esto qué es? ¿No? Y claro, entonces al principio sentía que todo el rato me estaban vendiendo cosas, ¿no? Iba a la panadería y me estaban vendiendo ya no solo el croissant que yo quería, sino el bollito más rebajado que no sé qué. Abría internet y habían 4 publicidades. Iba caminando por la calle, entonces todo el rato eso era un bombardeo absolutamente. Bueno, ya el poder coger con el móvil y pedir en Amazon o en Uber, claro, me imagino que también sería un shock, ¿no? Y entonces ya he logrado gestionar todo eso, ya nada de eso me conmueve, pero claro, a gusto no estoy porque no es mi país, no es... yo no me fui de Cuba porque yo quise, me fui porque me echaron, ¿no? Y claro, se echa de menos, claro. Y ser un migrante no es nada fácil. Y luego la familia, que has dejado a toda tu familia detrás, ¿no? También. Total, y más ahora con toda la situación que hay, ¿no? Todo lo que están sufriendo. Y tu padre, que además está enfermo, contabas el tema de las medicinas. En esto de las medicinas, en uno de los libros, ya no recuerdo cuál, el primero, cuentas un poco también para ver esa élite, ¿no? No hay medicinas, pero hay un establishment que tiene las medicinas. Total. O sea, no hay medicinas,
salvo que seas un líder del régimen Total. o estés digamos, en el Hay establishment. hospitales para ellos, hay hospitales en divisa. Sí, toda esta cosa que la gente piensa que todavía existe de la igualdad para todos No, es sí, una falacia. Eso no existe. Cuba es un capitalismo de Estado hace mucho tiempo. sí, sí. Absolutamente. Les va bien a algunos, les va Total. bien. Hay gente que le va muy bien. Sí, sí.